gracias a la universidad y a todos vosotros por estar aquí hoy. Os agradezco muchísimo la oportunidad de presentar el trabajo que he estado desarrollando durante el último año por un proyecto de investigación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que culmina en este libro que se llama La fragmentación del poder europeo, que se publicó en julio, a finales de julio de este año, y se presentó en septiembre, ahora recientemente. Bueno, no, hay una presentación larga, pero está disponible en el blog de la oficina de FCR en Madrid, por lo tanto se puede descargar allí. Para quien lo quiera, hemos intentado crear un espacio donde están pues las reseñas críticas que ha recibido el libro, junto con los datos que no están en el libro por razones de presentación, pero que son el soporte empírico de lo que en ese libro se cuenta. Quería explicar brevemente por qué o en qué contexto se escribe esta idea de la fragmentación del poder europeo, que tiene cierta relevancia. Como ha dicho Juan, dirijo una pequeña oficina en Madrid, que es parte de un proyecto de investigación paneuropeo, con oficinas en Londres, en París, en Berlín, en Sofía, en Roma y en Varsovia. Y es un instituto de investigación que pretende lograr superar también la fragmentación de ese poder europeo en el ámbito de las capacidades analíticas o de análisis, promoviendo una política exterior europea más unida, más cohesionada, más fuerte en defensa de los valores y principios europeos. Por lo tanto, es un instituto de investigación, no un think tank, pero es también un centro activista y por lo tanto con una orientación normativa o sesgada, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra, espero, ¿no? Es en este centro en el que he estado realizando mi investigación estos últimos años, y tiene mucho que ver con la idea de Europa en el mundo, el declinante papel de Europa en el mundo, e intentar explicar y dar cuenta un poco de estas razones. Creo que, y quizá esto es un punto de partida adecuado para un seminario que es fundamentalmente enfocado a las cuestiones de seguridad, y es donde arranca el planteamiento del libro, y viene de una cierta insatisfacción con la manera de conceptualizar la cuestión del poder y del poder exterior y del poder internacional de la Unión Europea. Sabemos que analíticamente, desde el punto de vista académico, la Unión Europea es un animal extraño, es un objeto político no identificado, como se ha dicho en tantas ocasiones, y como con esta frase que popularizó Jacques Delors. Y siempre nos encontramos un poco a caballo entre si lo entendemos desde el punto de vista de la política comparada, si lo entendemos desde las relaciones internacionales, desde el derecho internacional. Es decir, es un objeto extraño. Algunos de ustedes conocerán la fábula esta de los tres ciegos, la fábula india. Algunos niños todavía se les cuenta el cuento de los tres ciegos y el elefante, y cómo, bueno, según qué parte del elefante te encuentres puede ser una cosa completamente distinta. Nos pasa bastante esto. Y en el caso del poder, yo creo que hay algo muy evidente, y es que, aunque yo como politólogo y profesor de ciencia política no debería decir esto, realmente no sabemos mucho sobre el poder, ¿no? Aunque es el objeto central de nuestra disciplina, es un objeto que a quien lo sufre se le aparece en estado sólido, pero a los que lo estudiamos es algo mucho más escurridizo y mucho más difícil de capturar, ¿no? En relaciones internacionales, para el regocijo de los politólogos, puedo decir que lo tienen o lo tenemos muchísimo menos claro, ¿no? ¿Qué es esto del poder? Y en el ámbito de la Unión Europea es muchísimo más confuso aún. Mientras que las características del poder en el ámbito doméstico nacional están bien estudiadas, en el ámbito internacional de alguna manera también, y hay suficientes teorías que dan cuenta de eso. Realmente la Unión Europea, como ente de estudio, como objeto de estudio, no ha dado mucha cuenta de qué es esto del poder, y menos en sus proyecciones externas. De ahí que nos manejemos con una serie de clichés y estereotipos bastante, yo creo, insatisfactorios, que es, como decía, lo que está en el punto de arranque de este libro. Hemos estado jugando durante toda la década con esta idea del poder blando y el poder duro, con las distinciones popularizadas por Joseph Nye, pero son distinciones que han sido más bien
no quizá en el origen, por supuesto, ni la intención de George Knight, pero que han sido caricaturizadas hasta extremos que las han hecho irrelevantes, sobre todo porque han respondido también al intento de dar respuesta a las paradojas de actuación internacional de la Unión Europea. Se ha dicho que la Unión Europea solo es poder blando, que carece de ese poder duro, y se popularizó en aquella frase famosa de que decía que los europeos veníamos de Venus, la diosa del amor, y los americanos de Marte, el dios de la guerra, y toda esta división entre Estados Unidos y Europa que funciona como un antagonismo que a veces explica algunas cosas, pero que la mayoría del tiempo no lo hace. Yo creo que y es un intento, lo que intento hacer, el empeño de este libro es de alguna manera descubrir cuáles son las constantes y las variables de ese poder europeo, y por desvelarlo, porque está en el título del libro, creo que se puede concluir viendo esas dimensiones que el poder europeo no es duro ni blando, sino fragmentado. Es decir, existen suficientes dimensiones, suficientes elementos de riqueza en tanto lo que son las tradicionales dimensiones de poder blando como de poder duro, desde la economía a los valores, los principios, la defensa, la diplomacia, la ayuda al desarrollo. Miraré con algo más de detalle, como para decir que estas categorías no son suficientemente ricas o capaces de dar cuenta de qué objeto, cómo se comporta, cómo se posiciona la Unión Europea respecto al poder. Así que ahí hay una insatisfacción de partida con la que intento lidiar en el libro y hacerlo de una manera empírica y analítica. El propio Joseph Nye acabado yendo a esta calificación de poder inteligente, ¿no? que mezcla duro y blando. Bueno, pues esto obviamente es no decir mucho y no es excesivamente útil, porque efectivamente hay una dimensión de legitimidad del poder, que también es otro bulto, otro animal extraño para los politólogos, porque sabemos bastante, pero no lo suficiente sobre la legitimidad del poder y de su ejercicio. Pero bueno, por eso digo que hay ese punto ahí de insatisfacción. Hay otro punto de arranque de insatisfacción respecto a los asuntos europeos, especialmente, y que yo creo que tiene mucho sentido estos días, que está una discusión entre optimismo y pesimismo, entre la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Parece que siempre estamos recurriendo a estas categorías como si fuéramos incapaces de delimitar hitos empíricos o normativos, o de evaluar el rendimiento de ese sistema de una manera mucho más racional que en términos puramente sentimentales, que es en lo que acaba eso. A mí muchos periodistas me preguntan: ¿es usted optimista? ¿Es usted pesimista? Bueno, esto, ¿y qué más da lo que yo sea, ¿no? Lo importante es cuáles son los datos sobre los cuales puedes sustentar un análisis en un momento dado. Y precisamente lo que está muy presente en toda esta discusión sobre el optimismo y el pesimismo europeo es, como decía, la ausencia de referencias en dimensiones, porque el proceso de integración europea es multidimensional y por lo tanto no es lo mismo evaluar el rendimiento del sistema cuando se trata de asuntos de seguridad y justicia, ¿no? Y el profesor Reinaes, por ejemplo, estoy convencido de que puede dar cuenta de los avances que se han hecho en el ámbito de seguridad y justicia de una forma completamente distinta a lo que haría alguien que dé cuenta de esos avances en el ámbito de la defensa, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es imposible aplicar ese relato único de optimismo o pesimismo sobre este objeto, primero porque es multidimensional y luego porque necesitamos un hito temporal. Claro, si nos situamos en el año 57 o en el año 45, pues efectivamente no es lo mismo que si lo hacemos ahora. Yo creo que en toda esta discusión actual sobre el declive de Europa es necesario no hacernos trampas y marcarnos algunos hitos que nos sirvan para orientarnos. Y creo que hay un hito que es y es de donde arranco el argumento del libro y de la idea de la fragmentación del poder europeo. Hay un hito que no es estético, aunque coincida con el cambio de siglo, pero hay un hito muy claro en todo lo que, si nos remontamos a lo que la Unión Europea estaba haciendo en el año 99-2000, y cuál era el programa de actuación y cuáles eran las cosas que se estaban logrando hace exactamente, o hace un poco más de una década. Si rebobináis hacia atrás y veis lo que hacíamos o decíamos que íbamos a hacer en el año 99, en todos los ámbitos la Unión Europea iba disparada hacia el siglo XXI, lanzada a lograr toda una serie de objetivos en todos los sectores, desde el punto de vista de la economía, donde se anunciaba con la Agenda
de Lisboa, que la Unión Europea sería la economía más competitiva y dinámica del mundo. Esto está escrito hoy porque no quiera leer todavía, si le sirve de sarcasmo o de ya para derrumbarse completamente. Pero esto era lo que decíamos, y no era simplemente que los que hicieron la Agenda de Lisboa en la economía se hubieran vuelto locos, es que en el mismo momento se aprobaba en el ámbito de seguridad y defensa la constitución de una fuerza de intervención con 60.000 soldados que sería capaz de desplegarse fuera del territorio europeo en 3 meses y sostenerse por periodos de 6 en rotaciones. Eso es lo que prometimos hace una década. Hemos visto la misión en Libia y en muchos otros sitios cómo ha funcionado, por lo tanto tenemos un marcador claro. Había también toda la agenda de seguridad interior, es la agenda que se lanza precisamente en aquellos momentos. Es decir, que cuando se lanza también el proceso de ampliación, se dice el sí a todos los procesos de ampliación, incluyendo Turquía, aunque empezara a negociar más adelante. Es decir, estábamos en un momento en el que había una visión clara y evidente de cuál era el futuro de Europa, hasta tal punto que los actores externos a la Unión Europea, esto también cuesta decirlo hoy, contemplaban con preocupación el poder creciente de la Unión Europea, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en todas esas potencias que luego se han aficionado tanto a ningunearnos. En los últimos años existía una percepción de que la Unión Europea era una potencia a punto de consolidarse y que por lo tanto con el euro, la política exterior, la Constitución Europea iba a sufrir o a ser capaz de plantear un desafío enorme, ¿no? Es cierto que en esta última década todos estos planes se han torcido y se han desbaratado por razones que podemos discutir, y que cuando empezamos a ver la secuencia, comparar la secuencia de cómo empieza la década y cómo termina la década europea, pues es bastante desoladora, ¿no? Empezando por los frecuentes fracasos en el ámbito exterior. Hay una secuencia bastante impresionante que va desde la guerra de Georgia prácticamente, la cancelación de la cumbre de Unión Europea con China, la inacción europea en Gaza, la operación Plomo Fundido, seguida de las negociaciones del clima, en Copenhague. Es decir, hay toda una serie de ámbitos donde uno tras otro, curiosamente en un momento donde se puede argumentar que nunca tuvo institucionalmente más recursos la política exterior y de seguridad y de defensa de la Unión Europea, nunca tuvo tantos recursos y sin embargo nunca se vio tan coartada y tan limitada en su capacidad de realización. 10 años de reformas institucionales dieron lugar a un tratado, el Tratado de Lisboa, que prácticamente y solo incluía política exterior y de seguridad como gran novedad. Es decir, curiosamente, y ahora estamos sufriendo las consecuencias, en ese tratado no había nada de gobernanza económica, porque pensábamos que el euro estaba absolutamente consolidado y no necesitaba instrumentos adicionales. Todos pensábamos que el déficit de la Unión Europea era un déficit de proyección exterior y que ante el mundo que se estaba ya configurando con una serie de potencias emergentes creciendo muy rápido, con un sistema internacional configurándose más bien en una dirección multipolar que multilateral, es decir, más basada en dinámicas clásicas de poder y de enfrentamiento y de competición por los recursos, sin una autoridad superior y sin normas, que en un orden multilateral basado en normas y fundamentalmente con elementos de gobernanza global. En ese mundo todos teníamos claro que la Unión tenía un déficit exterior, y de ahí todo el esfuerzo del Tratado de Lisboa introducir todos estos elementos, desde la fusión de la Comisión de los Servicios de Representación Exterior de la Comisión y el Consejo, algo que había funcionado efectivamente ya precisamente en Macedonia, donde tras todos los fracasos europeos en Yugoslavia se consigue parar solo uno de aquellos conflictos antes de que estalle. Macedonia es el experimento, el embrión de un servicio de acción exterior europeo donde se concuerdan las capacidades civiles, militares de la Comisión, del Consejo, de los Estados miembros de una forma muy exitosa, y ese embrión de servicio exterior europeo se quiere trasladar luego posteriormente al tratado.
con el papel de la alta representante, iba a ser ministra o ministro de Asuntos Exteriores, pero sabemos que hubo que quitar aquello del tratado para que fuera ratificado. Pero también sabemos que en ese tratado se incluye algo muy novedoso, que son las cooperaciones, la posibilidad de ir hacia cooperaciones estructuradas en materia de defensa, grupos de pioneros que fueran capaces de trabajar conjuntamente y superar las fragmentaciones y las asimetrías existentes en este ámbito. Por lo tanto, lo que tenemos en ese momento es un gran diseño de política exterior y de seguridad que va cumpliendo todos los hitos con trancas y barrancas, pero los va cumpliendo al menos institucionales, pero que sin embargo no consigue arrancar o salir hacia adelante. El que hayamos perdido una década en reformas institucionales no tendría, digamos, mucha importancia si el mundo a nuestro alrededor hubiera permanecido más o menos estable o se hubiera quedado quieto. Hay algunos gráficos aquí sobre las proyecciones, que yo creo que son bastante interesantes, sobre cómo a principios de década, en 2003, estábamos pensando que China daría alcance a Estados Unidos en torno al año 2040, es decir, que en aquel momento la idea, como se ve ahí, de que el G6 y los BRIC convergerían en términos de poder económico y que todo esto que hablamos de un siglo asiático, de la traslación de poder del meridiano 0 al meridiano 180, era un proceso para el cual teníamos suficiente tiempo, ¿no? Un proceso rápido, pero digamos todavía a la mitad del siglo ese alcance no se produciría hasta la mitad, aunque como en las películas de terror en este gráfico los europeos irían siendo cazados y desapareciendo de uno en uno por el auge de otros, pero en términos globales era un siglo que todavía se planteaba en términos casi de cogestión entre los emergentes y los ya emergidos, entre el G6 y los BRIC, etc., ¿no? Mucha gente en este momento dijo que Goldman Sachs tenía mucho interés en vender productos en mercados emergentes y que estaba exagerando, que estaba vendiendo que viene China y digamos como estrategia también comercial y de posicionamiento, pero si comparamos qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, hay aquí algunos gráficos que lo enseñan, todas las predicciones sobre cuándo se produciría este alcance o esta traslación de poder estaban infravaloradas, estaban subestimadas, y lo que hemos visto es una compresión y una aceleración creciente de este proceso de alcance. Por lo tanto, no es que vayamos a tener un siglo asiático, es que evidentemente el siglo asiático ya está aquí. Las predicciones de 2003 a 2008 han pasado del alcance a ser en el año 2041 a ser en el 2027, y estas son las predicciones de 2008 antes del desencadenamiento de la crisis financiera, con lo cual las predicciones actualizadas nos están hablando de 2020, 2022, en algunos casos sí se mantienen constantes, digamos, el estancamiento de las economías occidentales con el mantenimiento del ritmo de crecimiento de los demás, ¿no? Por lo tanto, el mundo en torno al cambio en torno a la mitad del siglo, que es lo que tenemos allí, es un mundo donde prácticamente la economía china va a ser, o sea, las predicciones hacen que ese alcance no solo se haya producido, sino que haya rebasado sustancialmente, ¿no? Esto para decir que en ese mundo que se está configurando, las presiones sobre la política de seguridad y de defensa, de política exterior de la Unión Europea, son tan importantes porque, como decía, el tiempo cada vez corre más rápido, y en ese contexto es muy importante señalar que los europeos están menguando, es decir, que Europa corre el camino o el peligro de convertirse en una pequeña península de Asia en términos demográficos. No hay suficientes europeos. En el mundo en el que Europa se planteó su existencia era un mundo en el que uno de cada 10 ciudadanos, uno de cada 5 ciudadanos del mundo vivían en Europa, es decir, en la Europa de los años 60, Europa tenía el 20% de la población mundial, hoy ya está por debajo del 10% de la población mundial, y demográficamente
cuando se produzca ese alcance, Europa estará en el 5% de la población mundial. Por lo tanto, el hecho de que en este siglo asiático no vaya a haber suficientes europeos desde el punto de vista demográfico es un dato muy importante a tener en cuenta, porque todos sabemos cuáles son las magnitudes demográficas que sostienen cualquier capacidad de proyección de poder internacional, aparte de las económicas. Pero además, como sabemos, no solo hay pocos europeos, sino que esos europeos se enfrentan a un problema de envejecimiento con una muy baja capacidad de renovación, con además el auge de partidos xenófobos que hacen que no sea muy fácil reemplazar con una, como está haciendo Estados Unidos, o de mantener ese dinamismo demográfico. Y sabemos también que no hay suficientes europeos en un sentido mucho más importante, que es en el sentido político. Es decir, todavía hoy la capacidad de identificarse con el proyecto europeo está reducida a la identificación por los valores cívicos y políticos. Casi en torno al 50% de los europeos se siente identificada con Europa en este sentido, pero no en el sentido primordial de una identidad basada en la lengua, en la tradición, en las costumbres, en la religión. Es decir, no hay europeos en el sentido duro, si se quiere, de la palabra, que sostengan esa capacidad de proyección internacional. Por lo tanto, Europa no puede constituirse como una potencia clásica ni como un poder clásico, porque parte de limitaciones estructurales. No quiere ser una superpotencia y sí, por lo tanto, tiene que encontrar sus argumentos en otro extremo. Esto no quiere decir, a pesar de que parezca pesimista, como decía al principio, que Europa no sea poderosa. Cuando vemos todavía, y hay aquí, están puestos todos los datos sobre las dimensiones de poder económico, Europa sigue siendo enormemente poderosa en el ámbito económico. Como sabéis, sigue siendo la primera potencia económica del mundo, comercial, e incluso desde el punto de vista de seguridad, en absoluto. Hay aquí también algunos gráficos. Si vemos que desde el punto de vista del gasto global de defensa, ¿cuál es el gasto global en defensa? Estados Unidos sigue siendo prácticamente el 50% del gasto militar mundial, del gasto de defensa mundial. Es evidentemente una hipertrofia del poder militar. Los propios estadounidenses dicen con cierta gracia que cuando tienes un martillo todo te parece un clavo, ¿no? Que eso genera una cierta dependencia del instrumento porque puede solucionarlos. Sabéis que Robert Gates, el secretario de Defensa estadounidense, ha pasado a la historia por ser el primer secretario de Defensa que dijo que no le dieran más dinero, que prefería más diplomáticos, porque echó la cuenta y le salía que había más militares en las bandas de música del ejército que diplomáticos en el Departamento de Estado, ¿no? Y pedía un refuerzo, ¿no? para equilibrar estos tres pilares de la acción exterior, en los que Europa también, como todo otro potencia o actor, intenta concentrarse. Sabéis que son las 3 Ds, la diplomacia, la defensa y el desarrollo. Sobre estos tres pilares construyes la acción exterior, en este caso también de la Unión Europea, y sin embargo lo que sabemos, aquí también se ve evidentemente que China está todavía muy lejos de suponer en ese sentido una amenaza directa para Estados Unidos. Podemos discutir en qué términos y cómo se plantea, si es una amenaza local. Evidentemente los recursos no es lo mismo que si es una amenaza global, pero lo que sí que vemos es una reducción muy importante de la capacidad defensiva, o por lo menos expresada en lo que es el gasto en defensa de la Unión Europea. Sí que desde ese punto de vista hay una divergencia entre Estados Unidos y Europa que para Estados Unidos es muy preocupante, porque la capacidad de contar, para ellos ya en un siglo post-americano, la capacidad de contar con Europa está cada vez más puesta en cuestión. Para ellos Libia ha sido también, después de Irak y Afganistán, otra ocasión en la que se han planteado hasta qué punto podrán seguir contando con los europeos en el futuro en términos de sus capacidades. El gasto europeo en defensa como porcentaje del PIB en 2009, antes de la crisis, estaba en el 1,67%, mientras que Estados Unidos estaba casi en el 5%.
el gasto por defensa, el gasto per cápita en defensa de los europeos, 392 euros frente a 1.622 de Estados Unidos, ¿no? Con todo, hay cierta trampa, como decía en este caso, porque Estados Unidos gasta demasiado. Los europeos con 200.000 millones de euros deberían ser capaces, es decir, es un gasto que, aunque en algunos estados esté bajando por debajo del 1%, que supone un problema importante también en términos de cooperación con otros, pero estos 200.000 millones de euros que los europeos gastan en defensa deberían tener algún retorno más. El problema, por lo tanto, no es tanto lo que se gasta, sino cómo se gasta de forma fragmentada, fundamentalmente en programas de armamentos que no tienen una utilidad directa para los conflictos y para los desafíos que está enfrentando la Unión Europea. España, hemos visto estos días también como está completamente hipotecada por programas de armamento increíblemente costosos que se dilatan en el tiempo y que probablemente nunca llegará a usar, y a la vez hemos tenido todo el drama de cómo todas las operaciones de mantenimiento de la paz o de interposición en Chad y en otros sitios, donde todos los europeos de este presupuesto de 200.000 millones de euros ni siquiera podían encontrar 11 helicópteros, ¿no?, para transportar a sus tropas de un lado a otro, ¿no? Y ha habido que alquilarlos, pedirlos prestados a los ucranianos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos unas fuerzas armadas en general en el ámbito europeo que están absolutamente todavía dimensionadas en el ámbito nacional, con mentalidades y programas y doctrinas muy heredadas de la Guerra Fría y enfocadas, como decía, a la defensa territorial, y muy poco al tipo de gasto que es necesario en ese ámbito. Hay quien habla desde Estados Unidos de la desmilitarización de Europa, también, como sabemos, porque la opinión pública tiene unas actitudes hacia el uso de la fuerza que se miden sistemáticamente en las encuestas transatlánticas completamente distintas, prácticamente el reverso en Estados Unidos y en Europa, sobre cuándo la fuerza es un recurso legítimo. Os acordaréis que Obama dedicó el discurso de aceptación del premio Nobel a explorar las condiciones bajo las cuales el uso de la fuerza era legítimo en relaciones internacionales, lo cual no deja de ser un planteamiento que evidentemente demuestra cuáles y cómo se configuran estas mentalidades. Pero como digo, hay también una cierta trampa en esto, porque sabemos que algunos ejércitos europeos, y en Libia lo hemos visto, en concreto el francés y el británico, no han conocido una década de paz desde el año 45. Por lo tanto, hay una cierta división del trabajo, y la distinción entre poder blando y poder duro no es exactamente correcta, sino lo que tenemos es un poder normativo, o hemos decidido poner en el ámbito de la Unión Europea una serie de capacidades que tienen unos aspectos. Las misiones que se han hecho en ese ámbito han sido fundamentalmente civiles, de post-conflicto o de prevención, mientras que los estados han seguido actuando en otros ámbitos, bien en el ámbito de la OTAN o bien en ámbitos bilaterales, de esa manera. Lo que tenemos es un problema institucional, en el sentido de que no encontramos la manera de hacer funcionar ese sistema. El Reino Unido es absolutamente imprescindible a la hora de articular una defensa europea. Sin el Reino Unido es muy difícil hacerlo. Solo hay dos grandes o dos ejércitos importantes en el ámbito europeo, y uno es el británico, el otro es el francés, y sin embargo, como sabemos, tenemos enormes problemas para convencer al Reino Unido de que participe en todos esos acuerdos, incluso bajo condiciones de unanimidad, soberanía. La presidencia polaca está experimentando estos días la frustración de que el Reino Unido también vete la creación de un cuartel general europeo en el ámbito de la Unión Europea, que podría ser en muchos sentidos la respuesta a algunos de los problemas. Libia ha sido de nuevo un muy buen ejemplo de cómo se conjugan todas estas limitaciones del poder europeo, tanto en el ámbito militar, pero en el diplomático. Hay quien dice que la abstención de Alemania en el Consejo de Seguridad ha puesto fin a todos los esfuerzos que se habían hecho durante 10 años para poner en marcha una política exterior y de seguridad común, y que con esta Europa que está coja, digamos, por un lado, porque Alemania no termina de implicarse
en este sentido y tiene una visión mucho más geoeconómica del poder, y un Reino Unido que sí que tiene esa visión pero no se implica, el edificio europeo es imposible que se sostenga. Hay una discusión interesante sobre hasta qué punto la cooperación bilateral entre Francia y el Reino Unido, que algunos han llamado el paso de la entente cordial a la entente frugal, ¿no? Porque en un contexto de recortes presupuestarios van a compartir por primera vez, después de un debate muy vivo en el Reino Unido, se van a compartir capacidades. Sin embargo, no tenemos muy claro que esas capacidades se vayan a europeizar o se vayan a poner al servicio de Europa, ni de qué manera. Por lo tanto, yo creo que en el ámbito de la defensa tenemos un gasto fragmentado, un gasto enormemente asimétrico, porque son algunos los que lo ejercen y otros no, y luego un problema institucional de primer orden que hace que el sistema no pueda funcionar. Desde aquel objetivo de Helsinki de 60.000 soldados se fue a algo mucho menos ambicioso, que esta idea de los grupos de combate o battle groups, pero nadie los ha visto todavía en ningún sitio, y además tenemos un mecanismo institucionalmente perverso, y es que los costes de las misiones que se acuerdan voluntariamente, los costes caen sobre aquellos que participan, con lo cual el incentivo para el gorroneo y para beneficiarse de la prestación de un servicio sin contribuir con él está siempre pendiente. Por lo tanto, los estados que intentan garantizar la seguridad del tráfico marítimo, que beneficia comercialmente a una potencia comercial de primer orden como es la Unión Europea, no contribuyen a los costes de garantizar la seguridad del tráfico marítimo que garantiza sus exportaciones. Y por lo tanto, de nuevo aquí también tenemos un sistema institucional que sea capaz de proveer ese. Creo que en el ámbito diplomático estamos viviendo también, como decía al principio, la frustración de que el Servicio de Acción Exterior Europeo no ha terminado de arrancar satisfactoriamente. Se puede tener un debate legítimo sobre si Lady Ashton es la causa o la consecuencia de esto, si es un síntoma o si es el problema. Hay opiniones para todos los gustos, pero el hecho es que enfrentado el Servicio de Acción Exterior Europeo y la puesta en marcha del Tratado de Lisboa a las primeras crisis, ha quedado muy en evidencia que con muy pocos medios en el pasado, en el caso de Javier Solana, se hicieron muchísimas cosas, porque Javier Solana conceptualizó y visualizó su papel como el de hacer visible a la Unión Europea en los escenarios de crisis y conflicto, y de esa manera forzar las voluntades y arrastrar los recursos, porque en el momento en que te presentas en un sitio es mucho más fácil hacerlo, mientras que el perfil que ha impuesto Lady Ashton al trabajo que realiza, viniendo del ámbito de comercio y de la Comisión, con una cultura mucho más de la Comisión que del Consejo, no ha activado en todo este tiempo ninguno de los mecanismos que tenía a su disposición. De hecho, en el caso de Libia, donde hubiera habido una oportunidad clara de activar todos esos mecanismos para la protección y evacuación de civiles, que era una misión que encajaba muy bien con las capacidades europeas, no se han puesto en marcha, y por lo tanto todos esos 10 años de diseños institucionales y de crear células de planeamiento, centros de gestión de crisis y misiones civiles, policiales y militares, creo que hay casos también evidentes de que en Afganistán no solo nos hemos encontrado con la fragmentación de las capacidades militares, sino también de algo de lo que los europeos hemos presumido siempre, que es de las capacidades civiles de gestión de crisis. Cuando hemos querido decirle a Estados Unidos que, bueno, es que yo no soy como usted y no tengo la misma capacidad militar, pero sin embargo puedo aportar valor en capacidades civiles, la realidad es que ha sido muy difícil estar a la altura de las expectativas, y es una de las grandes asignaturas pendientes, no es precisamente las capacidades militares, sino las capacidades civiles, que es lo que la propia Unión Europea piensa que le puede servir para dar esta solución a problemas muy concretos en ámbitos cercanos, donde muchas veces se requiere una gestión inteligente de crisis, diplomática, acompañada de ciertos medios civiles, policiales y militares, que un gran despliegue de sus fuerzas armadas. Por lo tanto, estamos metidos en una especie de túnel diplomático, en el cual ni los estados son ya efectivos por sí mismos,
ni tampoco han terminado de cristalizar en el ámbito europeo una política exterior que sustituya. Por lo tanto, muchos estados hoy se debaten entre seguir, continuar, entre seguir construyendo esa maquinaria europea con muy poca fe y con muy pocos recursos. Renacionalizar es imposible, y en este ámbito, como nos está pasando con el euro, con las políticas de inmigración, nos hemos quedado en una especie de tierra de nadie. Es muy difícil volver atrás, es muy difícil seguir adelante. Para estados como España en particular, la ausencia de una política exterior efectiva es mucho más dramática que para otros que tienen todavía una gran capacidad, una visibilidad propia, con asientos en el Consejo de Seguridad y en otras instituciones internacionales. Para España, junto con quizá Polonia, se queda en una zona mucho más peligrosa y mucho más descubierta, porque sigue teniendo intereses bilaterales de seguridad y de política exterior que tiene que gestionar, pero sin ser capaz de poder llamar a la Unión Europea en su apoyo, ¿no? Hay otro ámbito que creo que es importante que de estas 3 Ds de la acción exterior europea, que tiene que ver con el desarrollo, que es un elemento también de proyección y de influencia y de configuración de un mundo más parecido a lo que muchas veces los europeos quieren hacer, y es el de, como decía, el de la capacidad de la ayuda al desarrollo, donde de nuevo nos encontramos una ayuda que está todavía planteada en términos muy nacionales. Cada país sigue cooperando con sus viejas esferas de influencia, se intenta situar esa ayuda al desarrollo en relación a sus intereses geopolíticos, pero sin hacerlo de forma coordinada, y con un retorno muy bajo de esa ayuda, tanto en términos de la eficacia de la ayuda como el rendimiento en términos internacionales o multilaterales de esa ayuda. En la mayoría de las instituciones internacionales se dice que hay muchos europeos pero muy poca Europa, y desde el G20 al Fondo Monetario, el poder de Europa en las instituciones internacionales está constantemente sometido a desafío por los emergentes o por los soberanistas, con el argumento de que Europa está sobrerepresentada. Y es cierto que Europa está sobrerepresentada en muchas de estas instituciones, pero también está sobrerepresentada en sus contribuciones financieras en Naciones Unidas. Y lo que paradójicamente se ha encontrado la Unión Europea cuando ha accedido a negociar su representación en estos organismos internacionales ha sido que las configuraciones resultantes no han empujado o no han ido en favor de sus principios o de los principios que dice defender. Cuando Europa ha aceptado revisar su sobrerepresentación en el Consejo de Derechos Humanos, se ha encontrado con que bajo su minoría otra mayoría ha puesto a Libia de presidente, ¿no? Entonces, aceptar o entrar en ese juego de qué es lo que está pasando en las organizaciones internacionales, si los emergentes quieren su cuota o quieren cambiar el sistema, y muchas veces no se sabe exactamente qué es lo que quieren, pero los datos, y hay algunos datos aquí que lo demuestran muy claramente, demuestran que en Naciones Unidas, que es quizá el elemento clave de proyección de poder en términos internacionales y multilaterales de la Unión Europea, cada vez menos gente vota con los europeos. Es decir, esta euroesfera, que es básicamente Europa más la OCDE, que se agrupa y que vota junta normalmente en cuestiones relacionadas sobre todo con derechos humanos y principios constitutivos de las relaciones internacionales, viene siendo constantemente desafiada por una coalición soberanista, que incluye muchas veces, por cierto, evidentemente a Estados Unidos, pero al resto de potencias emergentes, y donde curiosamente la Unión Europea no solo se enfrenta al desgaste de estas potencias muy soberanistas como Rusia, China y Estados Unidos, sino que tampoco termina de enlazar y coaligarse con lo que a veces irónicamente llamamos potencias herbívoras, como potencias emergentes, que son democracias de mercado, y que por lo tanto deberían tener una visión mucho más parecida de las relaciones internacionales que la que tiene la Unión Europea. Brasil, Turquía, Sudáfrica, México, Indonesia. Todas estas potencias emergentes en la segunda fila deberían ser mucho más afines a los planteamientos europeos en instituciones internacionales. Sin embargo, a pesar de que la Unión Europea ha intentado extender toda esta serie de asociaciones estratégicas a muchos de estos países, incluido India, la realidad es que hemos acabado descubriendo que ellos son estratégicos para nosotros, pero nosotros no para ellos. Y que por lo tanto, a la hora
de intentar ir hacia un orden multilateral en este tipo de organizaciones no han sido aliados. De alguna manera también es verdad que el discurso europeo sobre que la soberanía está periclitada y ya no está de moda, ya no se lleva y está sobrevalorada, es muy difícil de sostener delante de quienes acaban de recuperar su soberanía y es más, ya han estado sometidos a privaciones de soberanía por parte de esas mismas potencias europeas. Muchas veces, evidentemente, reciben con mucho escepticismo la idea de que la soberanía está sobrevalorada ahora que les toca a ellos disfrutar de ella, ¿no? Y además hacerlo desde argumentos económicos, etc., ¿no? Por lo tanto, si echamos un vistazo hacia cómo estratégicamente la Unión Europea no ha terminado, ha tenido ciertas aspiraciones y al principio del Tratado de Lisboa y del mandato de Lady Ashton intentó jugar muy rápido en la primera liga con Estados Unidos, con China y con Rusia, pero las propias divisiones internas de los europeos le han impedido hacer esto con cierto éxito. Hay un estudio muy interesante sobre esto, cosa llamada, que habla del fetiche transatlántico, ¿no? Cómo los europeos tienen una relación con Estados Unidos en la que hasta 11 Estados miembros de la Unión Europea dicen que tienen una relación especial con Estados Unidos, ¿no? Claro, Estados Unidos se encuentra con que todo el mundo que aterriza en Washington dice tener una relación especial con ellos, ¿no? Pero evidentemente eso no produce ningún rendimiento. Como hemos visto esta semana, el discurso de Hillary Clinton, Estados Unidos está ya pensando en Asia claramente desde hace algún tiempo y ahora de forma completamente clara, y por lo tanto lo último que quiere es gestionar los problemas de los europeos o sus miserias entre ellos. El rechazo de Obama a venir durante la presidencia española a España, que no es tanto, pienso, podemos discutirlo, un rechazo solo en clave española, sino un rechazo en clave europea de un presidente que ya no tiene Europa como un factor de atención. En el mejor de los casos Europa es irrelevante, en el peor un problema a solucionar desde ese punto de vista. Por lo tanto, hay elementos de debilitamiento de la capacidad de proyección exterior de la Unión Europea, no solo en el ámbito global, con, como decía, estas grandes potencias, también con estos líderes o países emergentes o en las instituciones multilaterales, sino un debilitamiento importante de Europa y su capacidad de proyección regional, que es el mínimo exigible si se quiere uno por lo menos deshacer de todas estas ambiciones de jugar en la primera liga como algo completamente inadecuado y completamente fuera de las posibilidades. En la propia vecindad oriental, en los Balcanes, incluyendo Turquía y en el Mediterráneo y Norte de África, que es donde realmente están los intereses, si aceptamos, como decía humildemente, que la Unión Europea solo puede ser y es una potencia regional en el ámbito europeo, el récord de actuaciones y la capacidad de influencia en los acontecimientos en el Mediterráneo y en la vecindad oriental, incluidos también los Balcanes y Turquía, es muy sintomático de la falta de tracción del poder europeo en este momento. Terminaré, porque vamos más o menos justos de tiempo, intentando decir que planteo hasta qué punto todas estas limitaciones de la Unión Europea pueden ser discutidas en términos de liderazgo político, como a veces se usa y se abusa con frecuencia, pero también desde un legítimo cuestionamiento de un problema de diseño, ¿no? Un problema estructural en el diseño de la Unión Europea que nunca fue pensada para hacer política exterior y de seguridad, y por lo tanto a la hora de exigirle que cumpla tareas para las cuales no fue creada, evidentemente los mecanismos, las costuras, las voluntades tienen que ser retorcidas o chirrían o fracasan. Como sabéis, la definición de seguridad que domina la Unión Europea es la seguridad interior. En este sentido, la reconciliación entre Francia y Alemania es paz, se entendió siempre como ausencia de conflicto entre los europeos, ¿no? Y la seguridad exterior quedó subcontratada en manos de Estados Unidos y bajo otro tipo de acuerdos institucionales. Por lo tanto, la Unión Europea ha sido enormemente exitosa a la hora de garantizar la paz dentro del continente, que no es poco,
viendo su trayectoria histórica, pero es muy difícil extrovertir a esa potencia introvertida cuando precisamente desde el principio decidimos dejar las capacidades de política exterior y de seguridad en manos de los estados, y todavía hoy, y es algo que podemos discutir por hasta qué punto es o no una falacia, seguimos diciendo que la política exterior es una cuestión de soberanía. Yo tengo particular proclividad de decir que las cosas que uno hace son siempre muy importantes, pero me pregunto si yo no soy economista, pero no sospecha de mucha más soberanía en el euro, en la moneda y en las finanzas y en la economía, que desde luego en la política exterior. De hecho, el problema de la política exterior es que es mucho más irrelevante demasiadas veces de lo que quisiéramos, pero bueno, hay una concepción de la política exterior como soberanía, cuando en justicia y interior, por ejemplo, hemos superado la frontera del núcleo duro de las capacidades estatales. Podemos tener un debate, ¿no? Y me gusta mucho debatirlo esto con los expertos de otros ámbitos en la Unión Europea, de cómo lo hicisteis, ¿no? Si los ministerios de Interior y los ministerios de Justicia, ¿no?, han entrado en ese juego, ¿cómo es posible que los ministerios exteriores, pese a ser los que, digamos, gestionan, o a lo mejor precisamente por eso, han sido los últimos o son los últimos en renunciar de alguna manera al paso a mecanismos mucho más ágiles de toma de decisiones, ¿no? Pero es verdad que tenemos un problema de diseño estructural y es muy difícil darle la vuelta. Eso incluye la política de seguridad y defensa, la política exterior. Lo hemos visto con lo que han sido las consecuencias institucionales de los procesos de ampliación. Económicamente también la crisis del euro está demostrando, y ha demostrado hasta qué punto hemos pensado siempre todos los mecanismos de integración, primero de mercados y luego económicos y monetarios, desde una lógica interna. Cuando han venido shocks externos, como en el caso de la actual crisis, el edificio se ha tambaleado y está a punto de derrumbarse, bien cierto porque le faltaba alguna pata importante, pero son shocks externos, en este caso contra los cuales no se ha sabido recuperar. Por lo tanto desde el punto de vista de la seguridad, como de la economía, como de las reglas de funcionamiento de la Unión, teníamos una Unión pequeña, pensada para pocos, para ricos y para gente bastante despreocupada con su defensa y su posición en el mundo. Y de hecho, si algo es la Unión Europea desde el punto de vista económico, es desde su nacimiento una subversión del principio de multilateralismo abierto, cláusula de nación más favorecida, no discriminación, etc. Hemos hecho un proyecto que era discriminatorio hacia afuera porque el entorno no nos preocupaba mucho y podíamos vivir sin él. Hoy la situación, y con esto concluyo, ha cambiado y es exactamente la inversa. La Unión Europea no puede sobrevivir sin su entorno, ¿no? Mientras que la condición para existir fue aislarse de alguna manera de ese entorno, hoy la condición de su supervivencia es darse hacia afuera, porque la mayoría de las cosas que necesita para sobrevivir están fuera, ya no están dentro porque han sido logradas. No es un proyecto fracasado, es un proyecto exitoso, pero que deberá volcarse hacia afuera para seguir haciéndolo. Y ese es el desafío un poco en el que se enmarca el proyecto, el estudio y el libro y lo que ando haciendo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, a pesar de la hora. Muchas gracias, José Ignacio, por tu intervención mesurada, limitada, autolimitada, consciente del tiempo y desde luego no limitada por los contenidos de lo que estaba expresando, que está todo lo que dices y en lo que dices hay mucho, ¿no? Entonces vamos a abrir un turno, son las 2:22 hasta las 2:30, todavía hay tiempo para aquellos que quieran hablar. Abrimos un turno, hacéis las preguntas como esta mañana y el profesor Correo Blanco hay 2 palabras pedidas aquí. ¿Hay alguna más por ahí? Pues 2 aquí. Pues estas 4 en este orden, de derecha, izquierda, izquierda. Muchísimas gracias por la interesantísima presentación. Yo quería... ¿Su nombre, por favor? Sí, me llamo Leocadia Díaz y también estoy trabajando un poco en los temas de seguridad y más en la relación con Estados Unidos. Entonces, a ver, yo lo que quería un poco, porque ha sido... Hay muchísimas cuestiones que han salido, ¿no?, y que se podrían debatir, ¿no? Pero bueno, para mí fundamentalmente sería si usted considera un poco que
que para los próximos años o incluso la próxima década, para la Unión Europea en los temas de defensa y seguridad tendríamos un poco que ir o intentar potenciar esas capacidades civiles. En segundo lugar, me gustaría, si da tiempo, que usted me comentara cómo ve la relación con la OTAN, o sea, el desarrollo de la seguridad europea junto con el vínculo transatlántico y en concreto la OTAN. Y ya por último, por supuesto, nos encontramos en el siglo de Asia, ¿no? Y ahí está un poco el gran reto. Pero no obstante, a pesar de que ciertamente ha habido muchos signos de que la Administración Obama se ha acercado bastante a Asia, sin embargo yo le quería preguntar si usted piensa que Estados Unidos puede prescindir de Europa. Yo pienso que la clave está en acercarnos, ya no digo acercarse, sino acercarnos a Asia, intentando promover los foros o el espíritu multilateral. Usted ha hablado de multipolaridad y yo también estoy de acuerdo en eso, pero sin abandonar Europa. Es que yo, no sé, eso sería, si hay tiempo, si no, no tiene importancia. Muchas gracias. Riquera, nombre. Sí, Juan Miguel. Yo quería preguntarle sobre el gasto militar. Ha dado usted una opinión, una apreciación muy mayoritaria entre los politólogos de que los tipos de conflictos actualmente están cambiando y por eso ese gasto militar tan elevado pues no casa muy bien con ese tipo de conflictos. Pero yo le hago una apreciación. Si uno ve los grandes bloques regionales, pues ve que todo el mundo aumenta su gasto militar. Uno ve que China aumenta su gasto militar. Uno ve que Rusia construye nuevos misiles intercontinentales Tupolev. Uno ve que Brasil compra submarinos nucleares. O sea, a ver si va a ser que ustedes han dado por muerta la Guerra Fría muy pronto, las consecuencias de la Guerra Fría, pero a ver si va a ser que no está tan muerta, porque una de dos, o esto es una pura serie de simplemente a que las grandes empresas armamentísticas quieren seguir vendiendo, o a ver si va a ser que esa lógica del Estado sigue presente, sobre todo porque usted hace una comparación entre una dicotomía entre guerras asimétricas y las guerras convencionales, pero bueno, en la Guerra Fría también hay guerras asimétricas. La guerra de Afganistán es una guerra asimétrica, la guerra de Vietnam es una guerra asimétrica, y son conflictos propios de la Guerra Fría. Usted quisiera conocer su opinión sobre esto. Hola, buenas tardes. Me llamo María Cuñas y quería preguntarle hace usted una exposición muy equilibrada y ese es mi objetivo, pero si podría compartir con nosotros su opinión sobre si cree que un nuevo tratado o una legislación comunitaria con un listón un poco más bajo no sería precisamente lo que necesitaríamos ahora. Es un poco paradójico quizá, porque probablemente cuando se creó la CECA o cuando se ratificó el Tratado de Ámsterdam también había mucho escepticismo y probablemente había bastantes personas que creían que nunca se lograrían los objetivos que sí finalmente se consiguieron y se quiso seguir avanzando. Pero quizá con la situación actual, si cree usted que una nueva legislación podría paliar un poco los errores de la Unión Europea actuales. Pero pues, en economía, en seguridad, en defensa, en general. Un tratado como el Tratado de Lisboa, sí. Digamos una cosa importante, no un reglamento, una directiva. O si cree usted que será la propia iniciativa política que finalmente, pues como en anteriores ocasiones, al poner un listón alto, pues quizá no se consiga todo, pero sí una parte importante. Buenas tardes, me llamo Beatriz y mi pregunta es ¿cómo según usted se debería interpretar la firma del Tratado de Defensa Bilateral franco-británico en la construcción de la política común de seguridad y defensa y si podría verse como un inicio entre decidir vincular la política de seguridad de los Estados europeos ya no ni siquiera a través de la OTAN ni a través de la Unión Europea, sino a través de coaliciones internacionales no ad hoc sino permanentes? Gracias. Bien, comienzo por las capacidades civiles, ¿no? Yo creo que hay un estudio donde hicimos una auditoría de esas capacidades civiles en el ámbito europeo y es curioso, ¿no? Porque aquí, en eso, todos los estados europeos son todos creyentes, ¿no? Pero luego practicantes de misa diaria y cepillo
como siempre solo salen los suecos y los escandinavos, etc. ¿no? Pasa exactamente lo mismo que en muchos otros ámbitos, ¿no? Hay gente que se toma en serio sus creencias, hay gente que es no practicante, hay gente que es agnóstica y hay gente que es muy pocos ateos en este caso, ¿no? Porque es casi dogma de fe en el ámbito europeo. Pero es verdad que, de nuevo, y ahí el problema, curiosamente, no solo es la fragmentación europea, sino una cosa que hemos trabajado también en el ámbito español con cierto detalle y que es muy interesante, que es la propia fragmentación interna, ¿no? Es decir, que los sistemas y los problemas de asignación presupuestaria de esas capacidades y de gestión está fragmentada de nuevo entre ministerios nacionales sin capacidad de recurrir de nuevo a un presupuesto común, a un presupuesto de estabilización que reembolsara a las entidades que participan en esas capacidades. Tienen que ser reembolsadas por el gasto. Si te llevas los mejores 20 guardias civiles que hablan inglés a una misión, etcétera, se los estás quitando al Ministerio del Interior de otras tareas, etcétera, y por lo tanto le tienes que reembolsar eso, tienes que formar, reformarlo, a esa gente a la vuelta, tener un mínimo de... ¿no? Sin embargo, hoy en día no existen incentivos en prácticamente ninguno de los ministerios que pueden colaborar para garantizar que esa rotación de personal o esa aportación de personal, perdón, ni siquiera, por cierto, por ejemplo, en el ámbito universitario está previsto, ¿no?, que se incorporen los expertos y tal. Bueno, pues tu rector, si le dices que te vas 2 años a no sé dónde y no le dejas la dotación, ¿no?, sino que te la dejas, bueno, lo típico, ¿no? Entonces esto, en España hay un problema de fragmentación administrativa que termina resultando en que las Fuerzas Armadas hacen todo. Porque como existe la idea de que no hacen nada en el resto del tiempo porque están preparándose para, ¿no?, y entonces al final acaban haciendo desde la unidad militar de emergencias hasta la construcción de carreteras, los temas sanitarios y todo eso. ¿Por qué? Porque están plenamente disponibles, ¿no? Pero eso no es un modelo exitoso, es un modelo que desgasta las Fuerzas Armadas, degrada su capacidad e introduce todos los incentivos erróneos, ¿no? Entonces es un problema bien importante que se podría resolver con presupuestos europeos que pudieran por lo menos financiar parte de esos gastos, porque de nuevo se está proveyendo un bien público del cual todo el mundo se va a beneficiar y por lo tanto lo que debes es no castigar a los que encima contribuyen estrujando sus maquinarias administrativas, ¿no? Eso tiene en el ámbito de la OTAN. Yo creo que hoy en día el debate sobre la identidad europea de defensa, que en algunos momentos fue bastante radical o virulento, ¿no?, en términos argumentativos, ¿no? Estados Unidos se sentía amenazado, otros lo planteaban como algo a la contra de Estados Unidos. Hoy yo creo que afortunadamente ese debate está bastante superado. Es decir, todo el mundo coincide en que no solo es necesario que los europeos tengan esa autonomía, sino que además es imprescindible. Y desde Estados Unidos se reclama también, al revés, lo que Estados Unidos quiere es, esto es como lo de echar a los hijos de casa cuando tienen 50 años, ¿no? Y son los años que tenemos en la alianza y todavía seguimos yendo, ¿no?, a comer, a dormir, a hacer la compra en casa de los padres, ¿no? Ellos tienen ese interés. Y probablemente antes era algo retórico cuando lo decían, porque luego cuando eso surgía y se tomaban decisiones que no eran enteramente satisfactorias, se molestaban, pero hoy en día yo creo que incluso están dispuestos a vivir con eso y tienen la sensación de que, como se ha demostrado en Libia, no hay intereses de seguridad sustancialmente distintos. Es decir, que podrán participar o no, incluso cuando esos intereses han sido distintos, como Libia, pero desde el asiento de atrás, etc., ¿no? O sea que hoy en día, curiosamente, existe ese consenso sobre la necesidad de una identidad europea de defensa, pero sin embargo no existe consenso dentro de los Estados europeos ni las voluntades, ¿no? O sea, ahora que Estados Unidos nos quiere emancipar es cuando nos viene mal hacerlo, ¿no? Con respecto a China, a Asia y Estados Unidos, yo creo que curiosamente hay 2 argumentos para estar ahí, ¿no? Y no es solo lo diré coloquialmente, lloriquear a Estados Unidos para que nos lleve a Asia, sino que es que en Asia están interesados, y China la primera, en una Unión Europea mínimamente relevante en el mundo. Aunque sea como un argumento de contrapeso a Estados Unidos, que es un argumento legítimo en relaciones internacionales siempre que
no lo fuerces o no lo utilices de otra manera. Pero es indudable que China prefiere un G3 que un G2 como digamos configuración de poder, y que lo que precisamente tiene miedo China es de que Estados Unidos trabaje estratégicamente con todo lo que rodea a China, desde Corea, Japón, a India, etcétera, incluido Rusia, para aislarla, ¿no? Y por lo tanto todo lo que haya afuera que signifique una capacidad de hacer algo que además a China le interesa mucho, que es economía, comercio, modernización de su país, es bienvenido. Por lo tanto yo creo que no es una cuestión de lloriquear a Estados Unidos ni a China, sino de hacer las cosas que tienes que hacer por ti mismo y ser relevante por tus propios argumentos, y no con esta idea a veces de que a los estadounidenses les molesta tanto, y con tanta razón, y es que los europeos vayamos de los griegos listos y ellos de los romanos tontos, ¿no? Y como me decía un diplomático americano una vez, digan, esto de que siempre que vengáis a Washington digáis, con mi inteligencia y tu dinero podemos hacer muchas cosas, ¿no? Es muy ofensivo, ¿no? De que con mi inteligencia y tus fuerzas armadas podemos dominar el mundo. Oye, no, esto ya no es aceptable ni siquiera como broma para ellos. En cuanto a los tipos de conflictos, ¿no? Es cierto que nadie puede diseñar un gasto y programas para prever exactamente lo que va a pasar en el futuro. El 11 de septiembre, ¿no? Toda la idea de cisnes negros, que es tan interesante, hace que efectivamente te puedas equivocar mucho si diseñas todo para lo siguiente o lo que tienes encima de la mesa en este momento, ¿no? Y si ahora dejaras de hacer todo para hacer helicópteros de transporte y este tipo de cosas, pues probablemente te encontrarás con otro tipo de desafíos que son impredecibles, etc. Es decir, que todo el mundo entiende que en la caja de herramientas tiene que haber cosas que se puedan montar y ensamblar para resolver problemas que no has previsto, ¿no? Y que tienes que tener un poco de todo y es imposible afinar. Lo que pasa es que eso, en términos europeos, no está nada claro que sea donde estamos. Es decir, España no sabe si tiene una gran marina de guerra, porque queremos hacer una proyección global de nuestro, no se sabe qué, si es la lengua, la cultura o nuestros intereses económicos, o porque tenemos unos astilleros industriales magníficos, ¿no? Es decir, que somos muy buenos ingenieros navales y la manera de vender al mundo ingeniería naval es usándola tú, porque nadie te cree cuando vendes un producto que tú no usas y que no enseñas primero, ¿no? Entonces, que los británicos y los franceses estén discutiendo si usar conjuntamente, ¿no? su portaaviones y de qué manera, y nosotros tengamos un portaaviones y medio y ese medio está vacío y no tenemos nada con que ponerlo, porque es una manera de vender un producto al mundo, ¿no? Bueno, pues esto es al otro lado el extremo. Va a seguir habiendo una necesidad legítima de tener unas fuerzas armadas que no deben ser vistas como un mal menor, sino como algo necesario y que tienen que tener capacidades de intervenir y resolver en conflictos, ¿no? Había una pregunta también sobre los listones, etc. Yo creo que el problema ahora mismo de los tratados y a lo que nos enfrentamos, mañana me toca escribir sobre esto y estaba terminando antes ahí de arriba mi columna para mañana sobre esto, es que a lo que vamos en términos de tratados no es a bajar el listón, sino a tener listones de exigencia muy diferentes que probablemente no todo el mundo pueda seguir. Entonces, el listón será muy exigente, unos pueden querer cumplirlo pero no van a poder, otros pueden cumplirlo pero no van a querer estar, y en general es un estándar muy únicamente determinado, y lo menciono cuando uno ve las propuestas de la CDU alemana que van al Congreso sobre qué reformar dentro de los tratados y qué incluir en el nuevo tratado, y sabemos que hoy en día lo que ponga en el documento de la CDU alemana se va a parecer en un 80 o un 90% a lo que caiga encima de la mesa más adelante, porque es su poder en este momento. Es un proyecto de tratado de reforma por dentro, sumamente punitiva, y en términos de lo que irá en el tratado futuro también. O sea, es una unión, no sé si de estabilidad, pero es una unión de castigo, ¿no? a incumplidores, deudores y todo eso, sin muchas compensaciones o prácticamente sin ninguna compensación a cambio. O sea, que mientras que en el pasado los acuerdos europeos
han integrado concesiones de todo el mundo, y la Unión Monetaria vino con la cohesión económica y social y la ciudadanía, ¿no? Y el mercado interior con las políticas regionales o las políticas medioambientales. Es decir, hasta ahora hemos avanzado sobre la base de grandes paquetes de integración donde se ponía un poco de todo. La propia política agrícola común es una concesión a Francia a cambio de, ¿no? de abrirse económicamente a Alemania. Es decir, que hasta ahora eso ha sido lo que, mal que bien, mucho más que el funcionalismo y otras cosas, esos grandes acuerdos han empujado a la Unión Europea hacia adelante. Hoy en día nadie está prácticamente en condición de poner ninguna condición a ese paquete de rescate alemán que va a ser constitucionalizado porque es una necesidad interna de Alemania, no porque sea una necesidad europea en ese sentido. Es decir, que si los europeos constitucionalizáramos eso, haríamos otra cosa, completaríamos el pilar de gobernanza económico, le daríamos otro papel al Banco Central Europeo, digo los europeos, perdón por la arrogancia de pensar que hablamos de eso, no, sino desde otras visiones alternativas que irían como contrapeso. Entonces, sí, es una unión de austeridad y de estabilidad, pero a cambio es una unión también que cumple otras funciones, ¿no? Entonces, a lo que te puedes enfrentar y lo que has visto esta semana es que nadie sigue el ritmo, ¿no? El Reino Unido se descuelga y les surge la rebelión. Ya les había costado bastante a Cameron ocultar Europa, ¿no? Bajo la alfombra, y en el momento, bueno, pues ya se le ha descontrolado y ya tendrá sus diputados tirándole aún más hacia abajo. Y los otros, aunque quieran ser europeístas como Italia, pues sus instituciones no rinden para ponerse a la altura, ni siquiera Francia está rindiendo a la altura de Alemania. Por lo tanto, vamos a un diseño muy monocolor. No lo digo ni siquiera como crítica, probablemente cualquiera que tuviera la posibilidad de hacer de Europa su imagen y semejanza lo intentaría, ¿no? Sí. Pero va a ser una Europa muy a la imagen y semejanza de quien en el momento que negocias tiene un poder asimétrico sobre los demás, ¿no? Entonces podemos ir incluso a una cierta ruptura en el núcleo de la Unión con un tratado al cual no te puedas sumar. Bien porque eres euroescéptico, bien porque eres europeísta, pero no te da la cartera para pagar la cuota, ¿no? De esto. Respecto al acuerdo franco-británico, es curioso si lo retrotraes a San Malo, donde ya todos nos hicimos la gran ilusión de que, aunque era un acuerdo bilateral, iba a ser el embrión de, ¿no? Entonces, de nuevo es un San Malo 2 en el sentido de que sí, está dictado por la necesidad, pero podrá ser aprovechado si las circunstancias en su momento son propicias, ¿no? Es decir, inevitablemente, para que exista una defensa europea tienen que ocurrir las cosas que están en ese acuerdo, porque si no hay interoperabilidad, si no hay coordinación, si no hay política industrial conjunta, no habrá defensa europea. Entonces, digamos, la respuesta desde mi punto de vista, aunque sospecho que Beatriz sabe mucho más que yo de esto, porque estará haciendo una tesis doctoral por lo menos, o habrá hecho trabajar sobre esto, es que es una condición necesaria, pero no suficiente para una defensa europea. Y por lo tanto, te falta el otro 50% del recorrido para saber, una vez que tienes ese instrumento y funciona, si lo socializas o lo privatizas. Y Libia, de alguna manera, les ha demostrado que, bueno, privatizarlo no está mal, ¿no? Dado que además el coste de convencer a los otros es altísimo y unos van, y otros vienen, y unos te dicen que sí, y otros quieren esta misión, y otros no les gusta, ¿no? Entonces, hay como decía Oscar Wilde, se puede resistir todo menos la tentación, ¿no? Entonces, una vez que tienes la tentación de un instrumento que funciona y has trabajado por eso, ¿por qué vas a ponerlo al servicio de los demás? ¿No? Y cumples con aquello que, en el fondo, todos los euroescépticos dicen, y es que la Unión Europea es un invento para disimular la continuación del poder de los que realmente siempre lo han tenido, que son los franceses y los británicos, bajo otros medios en un periodo postcolonial, etcétera, y no sé cuántos. O sea, que quien se ha reinventado a sí mismo son otros, no nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, José Ignacio, por tu intervención, por tu continuidad con la contestación a las preguntas y por tu
presencia en la Universidad de Granada en este ciclo, en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.